Hola a todos, nosotros somos La Carta Vorágine y el día de hoy entrevistaremos a Isaías Peña Gutiérrez, el cual es escritor, abogado y profesor universitario. A continuación los dejamos con la entrevista. Primero que nada, pues muchas gracias por aceptarnos esta invitación a esta pequeña entrevista. Bueno, la teoría de que Rivera le otorga cierta categoría principal a la selva es relativa, ¿no? Si uno lee la novela con cuidados, va a caer en cuenta que toda la primera parte, que es tal vez la más larga, no es sobre la selva. Entonces, sí, la vorágine destaca ya en la segunda y en la tercera parte lo que es la selva. Lo que pasa es que yo no creo que haya habido una intención de parte de José Eustacio Rivera en hacer eso, sino que corresponde al itinerario que él en la realidad también llevó a cabo. Si Rivera viajó cuando era estudiante de la Universidad Nacional, estaba estudiando Derecho en el 1916, es la primera vez que él baja al llano de Bogotá, se va a caballo y entra a Villavicencio y luego entra hasta cerca a Orocue, que eso ya es Casanare. Ya visita dos departamentos, lo que hoy es Meta y Casanare. Pero muchos años después, no tantos tampoco, es decir, del 16 al 22 son 4 y 2, a los 6 años Rivera ya es profesional y Antonio Gómez Restrepo le pide el favor de que integre la comisión como secretario jurídico. Le dice, integre la comisión que va a delimitar los límites, a marcar los límites entre Venezuela y Colombia. Eso significaba que Rivera tenía que, yo por eso hablo más a veces de Rivera que de la vorágine, porque la vorágine es un texto escrito, pero la vida de Rivera es otra escritura. Y Rivera entonces es cuando conoce de verdad la selva. Ya la había conocido en cierta manera porque él había nacido en el municipio, en San Mateo, lo que hoy se llama municipio de Rivera, y esa era una zona montañosa, pero es la montaña que conocemos todos, ¿no? Es la montaña que hace parte de ciertas alturas, árboles frondosos, etc. Pero la selva, que no es de la montaña, sino de las partes planas, y la va a conocer cuando entra subiendo por el Orinoco, por Venezuela, más o menos hacia el año 22, y él recorre toda la frontera por el río Orinoco entre Puerto Carreño y San Fernando de Atabapo. Ahí les toca a ustedes coger el mapa de Colombia y repasar en dónde queda eso, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en Bogotá pero ser de Bogotá no significa que no conozca uno otras partes del país. Pero sí, la parte oriental del país es una parte absolutamente desconocida para el resto del país. Es lo que hace José Eustacio en el año 22. Y él no lo hace solamente porque vaya en la comisión de límites, sino lo hace porque él ya tiene en la mente escribir una novela que ha comenzado a vivir y a pensar cuando estuvo en Orocue, en el departamento de Casanare. Pues en los límites entre Casanare y el Meta, que es donde queda Orocue, que está sobre el río Meta. Bueno, Rivera, entonces, cuando está en la frontera, primero con Venezuela y después con el Brasil, se da cuenta de lo que es la selva, así, la selva donde hay una planta inmensa
unos árboles inmensos que son los cauchos, de donde al comienzo del siglo pasado, o sea, 1900, 1910, casi hasta 1920, las empresas multinacionales habían habían cultivado para de ahí sacar el famoso caucho, ¿no? Con el que hacían llantas. Por eso se exportaba el caucho a los Estados Unidos. Ese conocimiento de la selva que iba a tener él en persona es lo que produce esas páginas memorables de la vorágine, donde pues esa parte de la selva, selva, madre del silencio, todo ese capítulo que ustedes habrán leído y que les recomiendo volver a leer para poder entender. Por ahí han pasado los esclavos, los indios, esclavos blancos de los comerciantes de esclavos en la frontera. Por ahí han pasado los indios que los dueños del caucho han esclavizado y después masacrado. Hasta allá han llegado los cultivadores del caucho, los cosechadores del caucho, que luego uno va a encontrar hasta el centro del sur de Colombia, donde estaba la Casa Arana, que es zona selvática también. A Rivera le duele mucho, y ese tema lo ha conocido desde cuando él está en el centro del país, cuando sale del Huila y va a Bogotá y luego pasa a Ibagué. En Ibagué se va a encontrar con un ex militar que ha estado en la selva, que se llama Custodio Morales. Custodio Morales le presta libros donde Rivera va a encontrar toda la historia de la Casa Arana, de lo que ha sido el esclavismo, la esclavización a que se sometieron a miles de indígenas y pues que masacraron porque los indios no podían cumplir con las tareas que les ponían los de la Casa Arana, por un lado, o también porque no podían pagar las deudas que a cambio de comida, de ropa, de vituallas, ¿cierto?, les daban a ellos a precios pues muy altos en comparación con lo que se les pagaba. Esa selva es la que uno encuentra en la vorágine, pero detrás de la selva es que ahí yo diría que hay un error, y es un error premeditado, es decir, es un error hablar de la selva, a veces ocultar lo que Rivera quiso denunciar. Rivera lo que quería denunciar era, detrás de la selva se han cometido 60.000 homicidios, han matado a 60.000 indios en la selva y nadie ha dicho nada, como los falsos positivos actualmente. Entonces, la gente, comenzando por el gobierno, desconocen esa realidad, porque, entre otras cosas, ese genocidio, esas masacres de los indios que están en la selva, y razón por la cual Rivera va a decir, la selva es testiga ¿no? Es decir, da el testimonio de todo lo que han sufrido ellos, y hace pues una invocación, por supuesto, de lo que significa la selva, pero él en el fondo lo que quería hacer era la denuncia de los habitantes de la selva que habían sido masacrados por la Casa Arana. Así está en el aviso que se publica en la prensa bogotana, que él mismo pues él redactó y dice esta novela que voy a publicar ahora en noviembre, hace 100 años, del año 24, es para
decirle al país, hombre, dense cuenta de todo lo que pasó al sur del país, al oriente del país, con a ojos vistas del gobierno del Estado colombiano, y que nunca reaccionaron, además, ¿no? Que fueron 20, casi 30 años en que se produjo esa explotación. Ahora, sí, por supuesto que Rivera es un gran escritor, y entonces hace unas páginas hermosas, muy bien escritas, hermosas en el sentido de muy bien escritas, porque son páginas muy dolorosas. Hermoso no quiere decir que no sean dolorosas, es decir, la escritura. Yo hago siempre esa reflexión para que no se repita eso que es como un estigma, y Rivera lo consideró como un estigma también, de que él había escrito a favor de todos los trabajadores del caucho, y sin embargo, pues como que nadie se dio cuenta, porque los críticos se quedaron mirando solamente la superficie, ¿no? Es decir, esa elaboración literaria que él hace sobre la selva. Pero hay que hablar de los habitantes de la selva. Y además, detrás de eso, en el texto escondido, de vez en cuando uno lo encuentra, pero está ahí, está esa vocación ecológica sentida en una época en que no existía ni siquiera el término, ¿no? El término ecología, un término de fines del siglo pasado. Al comienzo del siglo pasado, cuando vive Rivera, pues Rivera muere en el 28, en esa época no se habla de ecología, pero si ustedes leen con cuidado La Vorágine, ahí hay reclamo, porque los blancos, los brasileños, los peruanos, los colombianos están talando, es la palabra que él dice, están talando, y dice, sin necesidad, inoficiosamente están talando la selva. Hace 100 años, los dueños de la tierra y los dueños del poder en esas zonas vienen talando. Hasta hoy, cuando tenemos una zona oriental de todo el Amazonas con con cantidades inmensas de hectáreas que están devastadas, que ya no tienen sino vegetación corta, con tierras que ya no son fértiles, etc. Eso sería esa es la reflexión que yo pido que se haga y se tenga en cuenta en relación con la selva. No decir La Vorágine es un himno a la selva, no, porque eso suena como a romántico. La novela no es romántica, la novela es de denuncia social. Pero es lo que acabo de decir, ¿no? Esa es la reflexión que se hace cuando uno habla de la selva. Por eso pues todos han dicho, todos lo hemos dicho ahora con motivo de la celebración de los 100 años de la publicación de La Vorágine, que si hay alguna razón por la cual esa novela es vigente, es porque los males continuaron. Sí, Rivera muere con esa tristeza y está escrita en sus cartas. Es decir, yo pedí esto y es triste que nadie haya entendido mi denuncia y que todos se quedaron. Es decir, continuamos siendo cómplices del arrasamiento tanto de los habitantes como de la naturaleza misma, ¿no? Es decir, de lo que significa no solamente la selva, ¿no? Sino los ríos. Por ejemplo, Rivera escribió 6 artículos con el título de Los falsos postulados nacionales para defender los ríos colombianos. Eso no lo ha hecho nadie después. Sí, nosotros perdimos la navegación en los ríos. Los ríos colombianos eran ríos navegables y por los ríos llegaban las importaciones del exterior. Eso no lo saben los muchachos, no lo sabemos los viejos, porque cuando ya llegamos a este país, ya los ríos estaban llenos de maleza, de arena, es decir, nadie los había cuidado, mantenido como vías de
de entrada y de salida de las mercancías. Hoy mismo en Amazonas, que sí se mantuvo, tal vez el único río, pero es que pasa muy escaso la frontera. Nosotros perdimos la frontera con el río Amazonas cuando la invasión peruana. Y nos quedó la franjita esa, allá, esa patillita que está cerca de Leticia, Amazonas. El reclamo de Rivera también estaba por ese lado. Hoy día el río Amazonas ha perdido más de la mitad del caudal y ya los vapores, los buques vapores que subían ya no pueden subir. Y las fotos de este año que han salido del Amazonas son dramáticas. Sí, y eso es la tala de la selva, ¿no? Eso es lo que produce también que un río inmenso, ya no podemos decir el río más grande del mundo es el río Amazonas, ¿no? Será el Nilo o serán otros, porque nosotros nunca ayudamos, junto con los otros países, nunca ayudamos a que parara la deforestación, que no se cuidaran las orillas de los ríos, que se limpiaran los ríos, que se mantuviera la navegación, por ejemplo, los ríos que salían del Meta, del Casanare y caían al Orinoco y bajaban a las ciudades del oriente venezolano. Entonces, esa es la vigencia de La Vorágine. La Vorágine es una novela como si hubiera sido escrita ayer. Y pues la protesta contra la explotación del caucho es la protesta que hacemos actualmente por la extracción de minerales ilegal en las fronteras, en los ríos, que ha acabado también con los mismos ríos, porque pues son maquinarias enteras que comienzan a horadar, ¿cierto? A volcar, a quitar el cauce, a dañar las orillas de los ríos. La Vorágine sigue siendo una novela intacta, sí, sigue siendo la denuncia que quiso hacer Rivera en 1900, entre el año, sobre todo yo diría entre el año 24, en que se publica la primera edición, y el 28. 4 años duró Rivera corrigiendo la novela. Y mientras tanto sucedían muchas cosas, y él seguía, porque él no era un escritor de escritorio, sino era un escritor allá como ahora que pasan metidos en las casas y escribiendo. Y Rivera era un escritor que andaba caminando, él nunca estuvo encerrado, él en Neiva organizaba mítines, le escribía al gobierno para que se superaran todas esas dificultades. Nunca le pararon bolas, nunca lo atendieron. Muere en el 28, muy joven, a los 40 años murió, y cuando muere publica, porque él hizo el esfuerzo con una editorial que fundó en Nueva York, y ahí él mismo en su misma editorial va a publicar la última edición, la que se considera la definitiva, que es la 5ª edición, la de 1928, publicada en la editorial Andes, que él había fundado en Nueva York. Entonces, esa es la historia de la vigencia, ¿no? Es decir, además porque Rivera se fue adelante literariamente. Si uno compara su estructura, su escritura, sus recursos literarios son los de ahora. Es decir, fue un genio, un señor que se adelantó mucho a su época. Hoy estaba haciendo el comentario, la novela de esta señora surcoreana que ganó el premio Nobel ayer, que tiene 54 años, tiene el mismo comienzo de La Vorágine de hace 100 años. Entonces, pues tenemos de qué enorgullecernos nosotros cuando hablamos de La Vorágine y de José Eustacio Rivera. Ese es un invento de los profesores de literatura. Esa novela no es modernista.
La novela es una novela de vanguardia, una novela que se fue adelante. Sí, modernista era Rubén Darío, era José Martí, era Gutiérrez Nájera, pero Rivera descubrió elementos que hoy se están utilizando y que en ese momento nunca se utilizaban. Por ejemplo, uno nomás para tenerlo muy claro, Rivera metió fotos como parte de la novela. Eso no lo había hecho nadie en su momento. Los modernistas no tuvieron nada que ver con eso. Los modernistas eran hombres muy pulidos en la escritura. No tenían mucho, salvo José Martí, ninguno de ellos tenía que ver mucho con la realidad social. Los modernistas renovaron el lenguaje literario en ese momento en relación con el romanticismo o con otras escuelas de ese momento. Entonces yo siempre insisto en que a Rivera hay que verlo como un vanguardista. No es naturalista tampoco, como dicen otras personas. No, eso está muy lejos ya de escritores como Emilio Solá. Un escritor que rompió muchos paradigmas, ¿no? Es decir, esa cosa de meter 3 fotos, de meter un prólogo al comienzo, un epílogo, un prólogo que es una carta y colocar al final un telegrama. Eso no sé, además uno no sabe cómo explicar que alguien se atreva a hacer eso, ¿cierto? Tal vez era como su misma actividad física que lo llevaba a romper. Rivera no era un hombre erudito, era un gran lector, pero no era un hombre de academia, era un hombre de la vida real, ¿no? Del camino, era un hombre que podía caminar horas y horas a caballo, por ejemplo, ¿no? Podía andar en los ríos, navegar, etc. Entonces, modernistas por ese estilo no hay nadie, y yo no creo que se pueda hablar yo nunca lo he concebido como un escritor modernista. Por lo que acabamos de decir, esa es la respuesta. Es decir, es una obra de vanguardia y haberse adelantado a hacer una novela de vanguardia y mantenerse vigente en este momento, pues digo, pues qué mayor argumento que leer. Ayer me sorprendí cuando miré la primera parte de la novela La Vegetariana de Han Kang, esta escritora surcoreana, y es la misma disposición gramatical. No es que sea idéntica, pero comienza con el antes de que me hubiera enamorado, apasionado de mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Y la novela de Kant comienza de la misma manera. No estoy hablando de copia, no, estoy hablando de una disposición. Es decir, él se adelantó 100 años y hoy día se está escribiendo de esa manera también. Entonces, ese es el mayor aporte Y lo otro, que pues ya está dicho, pero se puede volver a decir, es haber unido eso que es tan difícil para los escritores colombianos y del mundo, que es unir la denuncia con la literatura. En general, los profesores y los teóricos y los periodistas quieren que los escritores no hagan denuncia, es decir, que escriban bonito, simplemente. Rivera hizo dos cosas que son hoy día casi incompatibles: escribir bien y escribir acerca de las denuncias, como lo hace esta muchacha. Esta es casi muchacha, ¿no? La premio Nobel, tiene 54 años, y entonces hace una denuncia de lo que es la actualidad. Eso es lo que hace Rivera hace 100 años. Entonces, sigue siendo vigente. Yo creo que esta explosión yo lo dije hace como un año, porque pues a mí me sorprendió que todo el mundo estuviera hablando de la vorágine, y entonces dije, pero esto es como un delirio. ¿De dónde acá todo el mundo hablando de la vorágine? Salieron
como 12 ediciones al mismo tiempo, comenzando por la de la Universidad Nacional, el Ministerio de Cultura, editoriales privadas, juveniles, etc. Entonces yo decía, pero esto es como una locura. A 100 años, la vorágine todavía compitiendo con García Márquez, compitiendo con Mario Mendoza, compitiendo con autores europeos, etc. Entonces era como un sueño, ¿no? Como un delirio. Pero es por eso, porque la novela se adelantó en el tiempo y fue una denuncia que logró ser bien escrita, porque normalmente los que hacen denuncias no saben escribir. Pues lo que pasa es que sí, esto sí es una cosa que pasa con todas las obras de literatura, ¿no? O todo un libro en general, o toda persona. Yo me encuentro entre 40 años con Sofía, entonces yo ya voy a decir, no, eso es distinta, no, yo nunca la había visto, ¿cierto? Y la novela, yo la estoy leyendo por cuarta vez ahora, y yo creo que las cosas que he visto ahora en esta lectura no las había visto antes, entonces no sé si es que no me acuerdo, o si realmente había pasado por encima de ellas. Cada época tiene como unos signos para la lectura. Hay como un termómetro que va cambiando el modo de leer uno. Yo la veo ahora más rica todavía. Veo una novela con más guiños, con más recursos, y yo digo, pero ¿cómo habrá hecho Rivera para aprender? Claro, entre el 80, cuando yo comencé a trabajar en el otro centenario de Rivera, que era el centenario del nacimiento, los 100 años del nacimiento de Rivera, y hoy día, pues, aprendí más de literatura, aprendí más, leí más libros, y entonces digo, pero esta novela es impresionante, es decir, cómo hizo Rivera, que no estudió literatura, que no asistió nunca a un taller de literatura, que era un gran lector, sí, y era un gran polemista, ¿no? Y le gustaba estar en los grupos, pero debatiendo, porque Rivera era un escritor que, al contrario de los escritores de su época, que eran bohemios, Rivera no tomaba. Era un hombre simpático, pero era muy serio, y siempre estaba preocupado por cómo avanzar, cómo crear, cómo hacer un poema o una obra de teatro que también escribió, o hacer una novela. Cuando él muere, está haciendo la novela, se supone que la escribió, lo que pasa es que desapareció, la gran novela del petróleo, y que lo que él iba a llamar la mancha de aceite o la mancha negra. Entonces era un obseso por la escritura. En todas partes escribía, aunque no tuviera cómo escribir. Estaba enfermo, estaba sano, estaba en la ciudad, estaba en la selva. En todas partes estaba con eso en su espíritu, ¿no? En su cabeza, en su energía. Pero todo eso es lo que yo diría que ha cambiado. Es decir, yo pienso que es el Rivera que estoy mirando ahora, y esa vorágine que estoy mirando ahora es una vorágine renovada, donde encuentro más elementos que los que yo encontré en el 88, ¿no? Más o menos, que cuando hice la segunda o tercera lectura de ello. Eso fue todo por hoy. No olviden compartir, suscribirse y comentar este video. En la descripción les dejamos nuestras otras redes sociales para que vayan y nos sigan.